Después de la sanción de la ley de bases y el paquete fiscal y mientras se trabajan los detalles sobre las reglamentaciones, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo salieron a marcar de una manera contundente que ahora la tarea es encarar la profundización del modelo. Al tiempo que ambos ratificaron el rumbo de la política monetaria, los dos anunciaron que para el gobierno se viene la segunda etapa. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Javier Milei dijo que se terminó la primera fase de su gobierno y confirmó la llegada de Federico Sturzenegger al gabinete que impulsará la ley hojarasca para eliminar regulaciones. Por su parte, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, le agradeció a los diputados que colaboraron en la discusión y apoyaron las iniciativas y ratificó la convocatoria al nuevo Pacto de Mayo que será el próximo 9 de julio en Tucumán. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la segunda etapa del plan económico del gobierno. Hablaron de cerrar la segunda canilla de emisión monetaria que tiene que ver con los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados. Además, no confirmó cuál será la fecha para salir del cepo. Caso Loan, día 15, una mujer denunció en el 911 que había visto un nene de características muy similares a Loan en un barrio de la provincia de Córdoba, exactamente en su capital. En instantes te contamos cómo continúa la investigación. Y una ola polar se encuentra ingresando a Capital Federal y sus alrededores. Se viene un fin de semana gélido con una máxima de 9 grados durante la tarde de mañana y una mínima de 1 grado durante la mañana del próximo domingo. Además se esperan heladas intensas en gran parte de la zona central y norte del país. Además, entre hoy y mañana se esperan chaparrones de nieve en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Quédate que en un ratito te cuento todos los detalles. Conmebol suspendió a Lionel Scaloni y no podrá dirigir el próximo partido del seleccionado argentino. No estará en el banco del encuentro ante Perú y el entrenador oficial del equipo será ni más ni menos que Pablo Aimar. Resulta que al salir tarde del entretiempo del partido ante Chile, hay que pagar multa y, además de todo, el entrenador no podrá estar en el campo de juego cuando se dispute el partido. Y finalmente, esta madrugada, con 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones, diputados sancionó la ley de bases, que es la primera ley de la era Javier Milei. Esto ocurrió después de medio año de debate en el Congreso. El gobierno ahora logró la aprobación del proyecto que declara, entre otras cuestiones, 4 emergencias, pero también dispone privatizaciones, crea el RIGI y atención porque además incluye una reforma laboral. La sesión contó con alrededor de 40 oradores anotados para el debate que se realizó en conjunto para la ley de bases, pero también para el paquete fiscal. Y durante la jornada se hicieron presentes en el Congreso funcionarios del Gobierno Nacional, desde la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hasta el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que fue un hombre clave en la negociación de las 2 leyes. Además, estuvo presente Victoria Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, y otros funcionarios técnicos, como José Rolandi, que forman parte del Poder Ejecutivo. Es una ley de bases y puntos de partida que no significa que va a cambiar de la noche a la mañana en la Argentina, pero que sí se empieza un camino y se empieza a transitar un camino de mayor libertad, de mayor apertura, un régimen de inversiones muy importante que todas las delegaciones extranjeras nos han recalcado de su importancia, una reforma laboral que no es todo lo reforma que nos gustaría que fuere, pero que es importante al lado de leyes laborales que tienen más de 50 años. Los contenidos son razonables, están bien, son necesarios como herramientas para un gobierno desde una perspectiva democrática. Desde un punto de vista de las expectativas, son alentadores, van a reaccionar bien los mercados.
termina la posibilidad de seguir buscando chivos expiatorios y poniendo excusas en otro lado. Se termina una etapa. Esto no debió ser tratado, es muy clara la Constitución. Así que seguramente va a seguir el camino de la judicialización y también de la lucha, obviamente. ¿Se refiere a ganancias específicamente? Con relación a ganancias específicamente, sí. Y después de la aprobación de la ley de bases y del paquete fiscal, Javier Milei, además de tuitear, realizó una aparición en público y allí destacó la importancia de cada una de las medidas que se van a poder aplicar en su gobierno una vez que esté promulgada la ley. Entre otras cuestiones, lo que hizo el presidente luego de esa aparición pública fue, en Casa de Gobierno, como lo ves allí, acercarse a la reja del perímetro de la Casa Rosada, muy cerquita de la explanada, y saludar a los muchos alumnos de distintas escuelas que hoy estuvieron visitando la sede del gobierno. En la explanada en un momento, en el balcón en otra. Los saludos del presidente. Y en la entrevista que dio esta mañana, remarcó la importancia de la sanción de la ley de bases y del paquete fiscal, y fue allí donde confirmó que Federico Sturzenegger se va a sumar al gabinete a partir de la creación, en principio, de un nuevo ministerio. La ley bases que pasó anoche es un hito histórico y monumental para la historia argentina. Primero porque es 5 veces más grande que la reforma que hizo Menem. Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Es decir, ahora se viene... ¿Esa es la fase 2? Claro, ahora se viene el cambio de régimen monetario. Ahora, la semana que viene, ya hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger. Lo primero que sacamos es, vamos a sacar lo que él llama la ley de hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes. Luis Toto Caputo y Santiago Bausili anunciaron hoy que cierran la segunda canilla de emisión monetaria. La primera era el déficit fiscal, la segunda es la deuda del Banco Central. ¿De qué se trata esto? De los pasivos remunerados del Banco Central, que como dice la palabra, es una deuda que justamente paga intereses a sus acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Los bancos. Los bancos compran estos pasivos remunerados para pagarle a los que tienen un plazo fijo en el banco los intereses de esos plazos fijos. Entonces, ¿qué anunció hoy el gobierno? Básicamente que migra todos los pasivos remunerados que tiene el Banco Central al Tesoro. Algo que ya venía haciendo en las últimas licitaciones de deuda, Silvina. Lo venía haciendo mes a mes, semana a semana, cada vez que licitaba deuda. Bueno, ahora lo anuncian de forma formal que el Banco Central no va a emitir más para pagar esa deuda. Bueno, esto es lo que estaba esperando el mercado, porque hoy a las 6 de la tarde todo el mundo que tiene que ver con la política, con la economía, con los mercados, el mundo de las empresas estaba pendiente tratando de ver cuál era el link para poder seguir en vivo al ministro de Economía y al presidente del Banco Central. Viernes, 6 de la tarde, no quedaba nadie y sin embargo todos pendientes. ¿Qué va a pasar el lunes con esto? Sí, se esperaba un anuncio más fuerte, ¿no? Se esperaba alguna hoja de ruta en el levantamiento del cepo cambiario. Eso es lo que quiere ver el mercado. El mercado quiere ver cómo el Banco Central va a acumular reservas y cómo se sale del cepo cambiario. No hubo un plazo, no hubo una fecha que anunciara Caputo para salir del cepo, sino que dijo, bueno, este cierre de esta canilla de emisión monetaria es la fase 2 de nuestro plan económico, levantar el cepo. Es la fase 3 y todavía no tenemos fecha. Lo decía de esta manera. Alguno dirá, se están enamorando del cepo. No ese es el caso. Lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico. Y de lo que nos hemos enamorado es de no generarle un problema a los argentinos. Entonces, para nosotros, la salida del cepo es una tercera etapa, ¿sí?, que va a ser una etapa de crecimiento y de salida del cepo, en la cual, como ya he dicho muchas veces, no nos hemos fijado una fecha, nos hemos fijado parámetros que esencialmente implican orden macroeconómico. Y el ministro de Economía, Leandro, ratificó buena parte de lo que está sucediendo, salvo un momento en el que dijo, va a haber emisión cero
y vamos a controlar de una manera muy firme el déficit fiscal, pero después ratificó. El crawling pega al 2, o sea, la administración del valor del tipo de cambio en manos allí de la conducción económica. Insistió con la política de desinflación y el dólar, ¿cómo te gusta llamarlo vos, Fernet? El blend. Sí, el dólar blend del 80-20. Y todo esto no cambia. Esto no cambia y en el mercado y el propio Fondo Monetario Internacional querían ver que esto cambie o por lo menos una hoja de ruta de, bueno, ¿cuándo se va a cambiar esto? ¿Cuándo se va a modificar? El gobierno no dio ningún indicio de eso. De hecho, hoy tuvimos una pista de cómo los mercados y el dólar reaccionaron después de la aprobación de la ley bases. La pista fue que los mercados ya habían pasado a precios en la aprobación de la ley y ahora quieren más. De hecho, el dólar subió, el dólar blue subió 0,74%, el MEP subió 1,2% y el contado con liquidación subió 0,4%. ¿Qué pasó con acciones y bonos? Bueno, todos los activos financieros argentinos en rojo. Los mercados quieren show me the money, como decía la película, quieren ver medidas, quieren ver cosas concretas. Por ahora no la están viendo, como dirían los libertarios. Las acciones en dólares cayeron 1,8%, los bonos también cayeron 1,1%, el riesgo país subió 11 puntos, cerró en 1.456 puntos. La cuestión acá es que los mercados, bueno, ya tenían por descontado que iba a salir la ley bases, el capítulo del paquete fiscal, también ganancias, bienes personales, y querían saber, bueno, cómo vas a acumular reservas, que este mes, junio, cierra con el primer mes en el cual el Banco Central pierde reservas. Venía acumulando reservas, en junio pierde. ¿Cómo vas a hacer para recomponer reservas y cómo vas a levantar el cepo? Cuando se anunció que se venía la conferencia de prensa de Caputo y Bausili, hubo expectativa, como decís vos, Silvina, de que iban a dar una pista de cómo iban a hacer eso y esa pista iba a calmar a los mercados. Bueno, spoiler alert, yo creo que se quedaron cortos y los mercados el lunes van a reaccionar de vuelta a la baja, de vuelta en rojo, porque quieren medidas concretas. Esto que anunciaron hoy ya lo venían haciendo, quieren más los mercados. Mientras tanto, en la Casa de Gobierno hace 2 semanas, cuando todavía no se habían aprobado ni la ley de bases ni el paquete fiscal, empezaron a trabajar en la reglamentación de estas 2 iniciativas. Ahora las leyes están aprobadas, se estiman, Leandro, por lo menos un mes y medio para que la reglamentación definitiva permita la promulgación, que la ley esté publicada y en definitiva salga a la cancha, ¿no? Bueno, nosotros hablamos de la ley de bases y del paquete fiscal que trae ganancias, que a mucha gente le va a cambiar la vida con el tema de que volverán a pagar el impuesto. Pero ¿qué otras cosas cambian además de esto? Bueno, lo principal para la gente seguramente es ganancia de bienes personales porque afecta el bolsillo, ¿no? Por un lado ganancia, la restitución del impuesto, hay que esperar, como decías vos, la promulgación de la ley y la reglamentación de AFIP, y luego bienes personales, que para los que están pagando bienes personales es una buena noticia porque le bajan las alícuotas. ¿Qué pasa con ganancias? El mínimo no imponible para solteros pasa a ser 1.800.000 de salario bruto. Los casados con hijos, el salario bruto va a empezar a tributar a partir de 2.200.000 pesos. Lo volverán a pagar este impuesto 800.000 trabajadores, no es un número menor. Y el proyecto de bienes personales, que esto sí es positivo para aquellos que lo pagaban, tiene un nuevo piso a partir de patrimonios de 100 millones de pesos y alícuotas que bajan. Antes eran de hasta 2,25%, ahora bajan y se van a ubicar entre 0,5% y 1,5%. También se elimina la diferencia entre tener tu patrimonio en el exterior y tenerlo en Argentina. Es decir, si vos tenés parte de tu patrimonio afuera y pagás bienes personales, vas a pagar lo mismo que si lo tuvieras acá en el país. Pero esa no fue la única medida, sino que también está el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Y qué características tiene? Es destinado para inversiones mayores a los 200 millones de dólares. El 40% deberá invertirse en los primeros 2 años. Tenés 2 años para adherir si sos una empresa que quiere invertir y tener este régimen. El 20% de la inversión va a tener que estar destinada a proveedores locales, van a tener que buscar proveedores locales y van a ser en algunos sectores específicos. Por ejemplo, Foresto Industria, esto es importante para el litoral, para Misiones y para Corrientes, por ejemplo. Turismo, que es muy federal, minería, energía, petróleo y gas. Es un régimen que le da una estabilidad cambiaria e impositiva a las empresas por 30 años. Seguramente va a haber muchos anuncios vinculados a estos sectores que te mencionamos, fundamentalmente minería y energía, que son las vedettes
del proyecto. El blanqueo de capitales es otro punto muy importante para el gobierno y está vinculado con bienes personales. El blanqueo va a ser gratuito hasta los $100.000. Si vos querés blanquear más de $100.000 vas a tener que pagar. Y las alícuotas, depende de cuánto blanquees, van a ser de 5, 10 y 15%. Es para residentes en Argentina y no están incluidos aquellos que son funcionarios públicos y familiares de funcionarios públicos. No están incluidas las criptomonedas y los contratistas del Estado. Leandro, vamos a hacer una pausa porque además de toda esta cuestión, todo el mundo está pendiente de ver qué es lo que pasa con el tema impositivo, el blanqueo, ganancias, bienes personales, quiénes sí, quiénes no. Hay otro capítulo muy importante que tiene que ver con lo que va a ocurrir con el campo laboral. La Argentina tiene una legislación laboral muy frondosa, muchas veces cuestionada, porque los detractores, los críticos señalan que por esta legislación laboral no crece el empleo formal, en blanco y de calidad en la Argentina. Se generaron cambios. ¿Cuáles son y cómo van a afectar a los trabajadores estas novedades luego del debate? Bueno, se flexibiliza un poco la ley laboral, ¿no? Esto desde el gobierno dicen va a favorecer la contratación de nuevos empleados en un contexto en el cual está aumentando el desempleo, pero está aumentando el desempleo no por la ley laboral, sino porque se cayó a pedazos la demanda, el poder adquisitivo y justamente el mercado interno. ¿En qué consiste esta nueva modificación de la ley laboral? Hay un blanqueo laboral, hay facilidades para hacer un blanqueo laboral para aquellos empleadores que tenían justamente contratada gente en negro. Se amplía el periodo de prueba. Hay un fondo de cese laboral que, si se acuerda entre empleadores y empleados, reemplazaría la indemnización, pero tiene que haber un acuerdo previo, no es forzoso. Se eliminan las sanciones por falta de registro de trabajadores. Se aumentan las causas de despido por justa causa y se flexibilizan las contrataciones. Es decir, es muy a favor de los empleadores que venían diciendo que justamente por la rigidez del esquema laboral tenían que afrontar muchos juicios, la famosa industria de juicio, y no se animaban a contratar nuevos trabajadores. Bueno, hay que ver cómo juega esto en este contexto económico que yo describía de caída del empleo, en un contexto en el cual la gente consume menos porque tiene menos dinero en el bolsillo. ¿Esto va a ayudar a paliar eso o no va a alcanzarlo? Vamos a ver seguramente en los próximos meses y años. Ya se han cumplido 2 semanas sin Loan. En una nueva pesquisa de la Policía Federal se ordenó secuestrar 20 celulares para poder ser peritados. Hoy a la mañana la División de Delitos contra la Libertad de la Policía Federal envió 20 celulares de los detenidos al laboratorio forense de la División Pericias Telefónicas, ahora para tratar de saber cuál es el resultado, cuál es el contenido que tienen estos teléfonos, obviamente luego de ser peritados en esa sede de la Policía Federal, que, saben ustedes, está ubicada en Puerto Madero. Además, el fiscal pidió la intervención del Centro de Investigaciones de Ciberdelito del Ministerio de Seguridad. Y ahora investigan si Loan está en la provincia de Córdoba, más precisamente en la ciudad de Córdoba, en la capital. Todo esto a partir del llamado de una mujer. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba recibió una llamada a la línea 911 en la que una mujer denunció haber visto a un nene muy parecido a Loan y además con tonada correntina en el hablar. La denunciante manifestó que el miércoles 26 de junio, alrededor de las 5 de la tarde, vio a un niño de la edad y con las características físicas muy parecidas a las de Loan, que estaba en la puerta de los que estás viendo, un dispensario del barrio Obispo Angelelli, allí de la ciudad de Córdoba. El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, se refirió a esta denuncia y aseguró que la pista en estos momentos se está investigando. Las llamadas al 911 suelen ser muy escuetas. Volvimos a rellamar
por la situación, dimos con la mujer, pusimos en conocimiento del fiscal y fue el Ministerio Público Fiscal el que la citó a declarar y yo le tomó declaración testimonial y ya está en manos del Ministerio Público Fiscal y de investigación que se haga ahí. Y seguramente se seguirá la pista como en otras provincias, seguramente también tendrán llamadas de este tipo. No queremos generar expectativas de más ni tampoco generar descartar una hipótesis, simplemente estamos trabajando en eso. La búsqueda de Loan abrió un brazo lateral que tiene que ver con el caso Sofía y la justicia de Río Grande en Tierra del Fuego corroboró la identidad de la hija adoptiva de Carlos Pérez, que hoy está detenido por la desaparición de Loan. Y allí se intentó determinar si se trataba de Sofía Herrera, que es una nena que fue vista por última vez en el año 2008. El resultado fue negativo. El fiscal Martín Bramati solicitó informes a través del RENAPER, por el cual obtuvo la partida de nacimiento de la hija adoptiva de Pérez, donde se ratificó que la menor tiene 14 años y que nació en Bahía Blanca, a diferencia de Sofía, quien nació en Río Grande y hoy tendría 19 años. Organizaciones en defensa de los jubilados llevaron adelante una concentración en Plaza de Mayo para criticar la aprobación de la ley de bases y la política económica del presidente Javier Milei. Pero además denunciaron la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos y reclamaron un aumento urgente en sus jubilaciones. Los manifestantes señalaron que se preparan para llevar adelante un plan de lucha en todo el país. Nos han robado directamente el 100% de nuestro salario. Hay 4 millones de jubilados que cobran la mínima. Esa gente va a tener que salir a la calle porque con 300.000 pesos no va a poder vivir. Parece ser que la casta somos nosotros. Entonces lo que necesitamos ahora ya es un aumento de emergencia que vaya por afuera de toda la situación. Los compañeros jubilados no pueden comprar sus medicamentos, no pueden comprar los remedios que necesitan, están reduciendo los remedios, nos van a matar en vida. Pero aparte, digamos, las cosas que yo dije encima son ciertas. Javier Milei volvió a criticar al presidente de Brasil, a Luis Inácio Lula da Silva. Esto ocurrió en esta entrevista, donde lo llamó comunista y además corrupto. Además se negó a pedirle disculpas. Esta respuesta al presidente de Brasil se da después de los dichos que tuvo Lula da Silva, quien en un diálogo periodístico explicó por qué durante el encuentro del G7 en Italia lo evitó y en todo momento no lograron cruzar dos palabras, no se hablaron. No le vas a pedir disculpas a Lula. Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTBQ+. En este contexto, se realizó en la Plaza Congreso la 9ª protesta contra los travesticidios a 9 años del asesinato de la activista trans Diana Zacayán. Por los derechos humanos, ¡Furia Travesti! Ponen música, bailan y son alegres, pero no están contentas. El colectivo trans realizó hoy otra marcha contra los travesticidios. Transformamos ese 28 de junio que tiene que ver con celebrar el orgullo. Ese orgullo lo transformamos en una problemática y esa problemática la celebramos con lucha y resistencia. Basta de travesticidios, basta de transfemicidios y basta de transhomicidio, porque nos matan solo por el hecho de existir. Nos matan por el hecho de caminar, nos matan a las niñas travestis y trans con los discursos de odio estigmatizantes y patologizantes. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? A la búsqueda de Tehuel, que lleva ya 3 años, se suman otras heridas más recientes, como la de Sofía Fernández. Su familia asegura que esta joven trans fue abusada y asesinada por 10 policías en una cárcel de Pilar. ¡Sofía Fernández! ¡Justicia! ¡Sofía Fernández! ¡Justicia! Como muchos de ustedes saben, Sofía fue encontrada en una celda sin vida el día 10 de abril del 2023.
Lo que sabemos es que Sofía fue torturada, posiblemente abusada. Estuvieron en la alcaldía 7 días, menos de 7 días. A los pocos días le dio libertad domiciliaria, a lo que apelamos y nos rehusamos a que esos policías estén con prisión domiciliaria. Hoy lamentablemente esos 9 policías que torturaron a mi hermana y violaron y asesinaron están libres como si nada. El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+. Hace 9 años que esta marcha contra los travesticidios se realiza en esta fecha, en esta plaza. En esta ocasión con una particularidad, ¿no? Que tiene que ver con cuidados colectivos y por eso hemos decidido no marchar como lo hacíamos típicamente de Plaza de Mayo al Congreso, sino concentrar en la Plaza de los Congresos y hacer una ronda alrededor del Congreso. Y esto tiene que ver con cuidarnos colectivamente y con las medidas que el nuevo gobierno ha tomado también en lo que tiene que ver y respecta a las movilizaciones, a las protestas sociales. No es que tengamos miedo, sino que tiene que ver con ser precavidas, con ser atentas y con cuidarnos, ¿no? Porque el miedo ya lo hemos perdido hace muchas décadas. En medio de música, actividades culturales y baile, algunos podrían pensar que se trataba de una celebración. La comunidad trans cuenta que hace de la alegría una forma de vida que le ayuda a tolerar continuas injusticias. Y ese dolor muchas veces termina reivindicándose en esa luz, en esa alegría, porque es el amor que a veces nosotros no tuvimos y es el amor que aún nos sigue faltando, porque vos vas por la calle con un cartel, yo siendo trans, y pongo dame un abrazo y quiero ver cuántas personas me abrazan. La reivindicación de nuestra identidad trans travesti es esto, ¿no? Llevar el dolor en lo alto, desde la sonrisa, desde el amor y desde la alegría, y sobre todo siempre dejando este mensaje de la igualdad, ¿no? De que todas las personas tienen derecho, no importa cuál sea su color, raza, forma o ser o existencia o identidad. Lionel Scaloni recibió una suspensión de un partido por haber salido tarde después del entretiempo del encuentro pasado de la selección argentina ante Chile. El triunfo final fue por 1-0, pero esto trajo un saborcito amargo, algo agridulce para el dueño, el cabeza de la escaloneta, porque esto hace que tenga que pagar además una multa de $15.000 y que no pueda estar presente para el cierre de la fase de grupos ante el conjunto peruano. Quien habló de esto, de cómo se tomó Scaloni la noticia, fue Walter Samuel, uno de sus ayudantes de campo. Lo de Lionel, bueno, está un poco amargado por la situación porque nos consideramos un cuerpo técnico correcto, que en estos 6 años casi nunca hemos tenido este tipo de sanciones y bueno, un poco normal. Quería estar con el equipo mañana y vamos a acatar lo que dijo Conmebol, pero normal que esté amargado. Normal que esté amargado, ya lo dijo Samuel, y ahora lo que hay que pensar también es cómo Pablo Aimar, el técnico de hecho, digamos, arma la formación, cómo establece el equipo. Y lo cierto es que ya estaba coordinada la situación y cómo será esto en base a también algunas ausencias, como por ejemplo la de Lionel Andrés Messi, que fue confirmado para respiro, para tranquilidad de los fanáticos argentinos, que no tiene una lesión de gravedad, sino que fue simplemente una contractura, una sobrecarga en el abductor que no llegó a ser ni siquiera un microdesgarro. Así que después de los estudios y del trabajo del doctor Donato Villani, junto con el resto del cuerpo médico del seleccionado argentino, se pudo confirmar que Messi no solamente tendrá descanso en este partido, sino que también podría estar presente en cuartos de final. Emiliano Martínez será el arquero, Molina estará en el lateral derecho, Petzela y Otamendi los defensores centrales, Tagliafico el lateral por izquierda, Palacios, Enzo Fernández o Paredes y Lo Celso para cerrar el medio campo, mientras que Di María acompañará a Lautaro Martínez y a Garnacho o Carboni. Esas son las dos dudas que tiene por ahora Lionel Scaloni para cerrar el once inicial. Obviamente digo Lionel Scaloni, aunque
quien esté dentro del banco de suplentes como director técnico sea Pablo Aimar, porque el armado lo va a hacer Scaloni. Ojo con dos jugadores que están amonestados y que por ahora hasta semifinales van a tener que esperar para que sean limpiadas estas tarjetas, y caso de que no quieran perderse uno de los partidos por suspensión. Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso. Lo Celso no tanto, porque fue un caso aislado lo del, pero Rodrigo De Paul, al manejar el partido y hablar mucho con el resto de los jugadores, con los árbitros y demás, hay que tener mucha, pero mucha tranquilidad y manejarse de otra forma. Por lo pronto no será titular ante Perú. Y este es otro de los jugadores que no será titular ni suplente en los próximos Juegos Olímpicos. El Colo Barco, exjugador de Boca y actual futbolista del Brighton, club inglés que no cedió al jugador que principalmente es lateral, pero que también puede ejercer como mediocampista e incluso como atacante para la cita olímpica en París. Lo que pasa ahora es una cuestión meramente estratégica. AFA va a emitir un último llamado, un último comunicado casi de urgencia a modo de pedido para que el Brighton pueda cederlo, teniendo en cuenta que no es una competencia FIFA obligatoria y no tiene por qué hacerlo de manera lógicamente obligada. Entonces, si Brighton cuenta con buena voluntad, lo va a hacer. Es similar al caso de Garnacho lo que pasa aquí. No es tanto como el Dibu, no es tanto como Enzo Fernández, sino que lo que sucede con el Colo es que necesita sumar minutos y adherirse bien a la pretemporada del conjunto inglés para poder estar de la mejor manera y rendir futbolísticamente como se lo piden. Hubo un caso emblemático dentro del fútbol argentino que tiene que ver con una dirigencia que desde que asumió se maneja de la mejor manera posible. Vélez Sarsfield hace paso ejemplar tras paso ejemplar y en este caso tomó una decisión excelente que tiene que ver con las casas de apuestas. Dio de baja un sponsor que tenía que le significaba un contrato de $400.000 con una casa de apuestas online. Sponsor además de la Copa América, de la Eurocopa y de la selección argentina. Un gesto increíble contra la ludopatía, contra también, bueno, la lucha tanto infantil como adolescente contra el juego ilegal, porque esto es totalmente ilegal, ¿no? Los adolescentes y los menores de edad no pueden jugar de ninguna manera y sin embargo lo hacen por ciertas restricciones fallidas que tienen las casas de apuestas. Un nuevo gesto impecable que tiene Vélez Sarsfield para con la sociedad. Viernes a la noche, Ciudad de Buenos Aires, con todo lo prometedor que puede ser esto para hacer grandes planes para el fin de semana. Sin embargo, hace muchísimo frío y estamos en fin de mes. Nos vamos allí a la calle, a la zona del centro, donde trabajando en uno de nuestros móviles en vivo está allí Martín Buratti. Contanos, todo esto favorece que haya gente en la calle, no hay gente, casi que terminamos haciendo una nota de economía más que de cultura. ¿Qué nos decís, Martín? Sí, Silvina, lo primero que te voy a decir es que hace frío. A mí mi termómetro me marca 8 grados. Después Nacho dirá si esto está desactualizado o no. El termómetro que yo tengo acá en el celular me marca 8 grados. Lo que estamos viendo de este lado, esta es la avenida Corrientes, esquina con Uruguay. De este lado, como podrás ver, poca gente. Ajá. No podría parecer extraño porque gente hay, pero pensemos que es viernes. Es viernes, Silvina. Y vamos a pasar un poco para este otro lado, cruzando la calle Uruguay. Mirá lo que es el bar, esta pizzería. La parte de afuera, que suele estar con gente que va a comer, obviamente afuera para aprovechar, obviamente no hay nada que aprovechar, hace mucho frío. Entonces la clientela se concentra al lado de adentro. Pero también vemos menos gente que otras veces. Ajá. Y si bien recién había una chica que estaba saludando a cámara, otra cosa que pude observar es que casi no hay niños en la calle. Y esto estoy seguro que tiene que ver con la cuestión de que hay menos gente en la calle por el frío. Vos fijate que hace poco estuvimos aquí haciendo un móvil en esta misma esquina y en donde están los artesanos y hacen algunos espectáculos, suele juntarse gente. Acá detrás tuyo, detrás del cámara, ¿sí? Lo vamos a mostrar, hay un señor haciendo un dibujo. Y fíjate, en otras oportunidades hemos visto espectáculos similares
con gente que se junta alrededor a mirarlo. Ajá. Bueno, hoy eso no está. Claro. Eso no está, Silvina. Martín, y entonces, bueno, ahora en este momento... El frío, sí, el frío parece que está en la billetera, no solamente con el clima, ¿no? Sí. Sí, hay frío en las billeteras y hay frío con el clima. Yo creo que son las dos cosas. Aquí he hablado con algunos comerciantes y lo que me han dicho, Silvina, es que están tranquilos porque están esperando la salida del teatro. ¿Qué pasa con el teatro? Vos la entrada del teatro, ¿cuándo la sacás? ¿Cuando venís al teatro o la sacás un mes antes? Bueno, acá la gente lo que me dice que ha venido acá porque viene al teatro porque ya la entrada la tenía sacada y entonces no quería perder ese lugar, ¿no? Pero también hay algunas personas que están aquí dando alguna vueltita después de salir del teatro. Poca gente que viene a recorrer la zona, poca gente. Y un dato más te quiero dar que ahora no lo vamos a poder mostrar porque a ver si podemos cruzar. Sí, justo en este momento podemos cruzar. Vamos a cruzar un poco. Aquí hay un poco más de gente. Vos recordarás que no hace tanto tiempo nosotros vinimos a este lugar, que es la esquina de la pizzería de la G, ¿te acordás? Claro, me acuerdo. Que vinimos y había una fila de una cuadra. Bueno, Martín, acá justo estamos agarrando... Claro. Mira, agarramos la salida del teatro y vos fijate lo que te estaba contando. Claro. Ahí empieza a haber gente, ¿por qué? Porque sale la gente del teatro. Claro, pero seguramente si lo pensamos, hay mucha gente que ya tenía la entrada comprada y que no dice, bueno, por el frío no salga. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a llenar de fila las pizzerías. Y esta pizzería, la de la G, tiene una fila que, a ver si llego a ver, es una fila de unos 10 metros más o menos. Bueno. ¿No? Pero lo que me dicen, Silvina, acabo de consultar, el fin de semana pasado, fin de semana largo, viernes, la fila llegaba a la esquina, daba la vuelta y llegaba hasta la otra esquina. 2 cuadras de fila. Mira. Bueno, tal vez la gente esté preparándose para afrontar las vacaciones de invierno, ¿no? Que van a estar ahí muy cerquita. Muy Totalmente. Están ansiosos los comerciantes por la llegada de la temporada de invierno, de las vacaciones, Silvina. Gracias. Todos me han dicho eso. Muchas gracias, Martín. No, de nada. Muchísimo frío, la temperatura a esta hora 8 grados 9 décimas, así que Martín estaba en lo cierto con esos 8 grados de temperatura. Pero hoy la máxima alcanzó los 12 grados 1 décima, una tarde que se presentó muy fresca con baja sensación térmica porque el viento soplaba moderado del sudoeste con ráfagas. Y lo principal, digamos el grueso de lo más intenso del aire frío, se encuentra en estos momentos sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, acercándose hacia el Río de la Plata y el sur del litoral. Y ya el fin de semana esta ola polar, esta irrupción de aire frío de origen polar va a cubrir la totalidad del territorio nacional, Uruguay también, el sur de Brasil y toda la República del Paraguay. O sea, gran parte del sur de Sudamérica va a estar con un marcado descenso de temperatura y acá lo vemos en tonos azules y violetas, desvíos de temperatura de más de 14 grados por debajo de lo normal para esta época del año, que ya es bajo porque estamos en pleno invierno. La Argentina de punta a punta, de norte a sur y de extremo este a oeste cubierta por las bajas temperaturas. Atención porque se vienen mañanas con valores negativos, heladas muy intensas en todo el centro y norte del país. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires mañana la temperatura máxima va a estar en torno a los 9 grados. Después les voy a detallar cuando finaliza el noticiero periodo momento por momento del día. Y se viene un frío terrible el domingo a la mañana con 1 grado de temperatura mínima sobre la ciudad y 4 bajo cero en los alrededores. Y les cuento que a esta hora de la noche está lloviendo y nevando en Mar del Plata. Ya se observaba copos de nieve mezclados con lluvia en La Feliz, con una temperatura de 3 grados 9 décimas y 1 grado bajo cero de sensación térmica. Y hacia la noche, bien entrada, mañana a la mañana, cuando la temperatura siga descendiendo, los chaparrones en Necochea, en Mar del Plata, en el Partido de la Costa van a ser de nieve y se espera que la inestabilidad continúe durante todo el día de mañana con la posibilidad de lluvias y chaparrones en forma de nieve. Vamos a estar muy atentos a esa proyección sobre el clima que nos va a hacer Nacho en un ratito nada más. Pero cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir contándote información y data, porque hoy hubo un fuerte posicionamiento político del presidente de la Nación y también del ministro de Economía. ¿Qué implica esto?
Todo esto y más como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Vamos a poner en foco la información política y también económica a lo largo de los próximos minutos aquí en Noticias a las 20:30. Quiero agradecerle y saludar al profesor Luis Tonelli, que esta noche, ustedes saben, lo conocen, además de ser un importantísimo analista político, es uno de los conductores del programa Al Tornillo, que todos los domingos podés ver a partir de las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad. Un programa de reflexión, de muy buenas entrevistas y de análisis político. Yo te digo, no te lo pierdas, pero esta vez lo tenemos aquí en vivo. Profesor, hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvina? Bien, muy bien. Bueno, siguiendo al minuto a minuto todo lo que tiene que ver con la política y con la economía, porque hace un ratito nada más, en un cierre de jornada de viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Central, Bausili, salieron a hacer una declaración que es económica, pero que también es política, y que ya había inaugurado a la mañana en un canal de televisión el presidente Javier Milei. Las leyes están y salieron a tomar la cancha con un posicionamiento político. ¿Para qué? Bueno, es un gobierno que necesita continuamente tener posicionamientos políticos, ¿no? Porque vos fijate que en realidad el logro parlamentario lo ha tenido teniendo solamente el 10% de los diputados y el 10% de los senadores. Claro. Entonces es un gobierno que necesita, ¿no?, estar muy presente, especialmente en esto que es la pantalla, ¿no? Y en las redes necesita alimentar esa idea de que está gobernando, porque ha sido su gran activo, ¿no? Recordemos que duró 6 meses, ni más ni menos, el parto de esta ley ómnibus, que de todas maneras, pese a que ha sido recortada, ¿no?, es casi un programa legislativo anual, ¿no? Claro. Por todo lo que mete y todo lo que saca, ¿no? Claro. Ahora, hay una cuestión, Luis. Vos hablabas de la presencia en la pantalla, la presencia en las redes, otra forma de concebir la comunicación política, pero es el presidente, ¿no? Y están las herramientas ahora para gestionar. Entonces, ¿qué podemos esperar en esta etapa, la gestión? Claro, hasta ahora era como si vos contrataras un plomero y el tipo te dice, mirá, todo bien, soy un fenómeno, me olvidé la caja de herramientas, que el portero me la trae, ¿no? Ajá. Bueno, ahora el portero finalmente le trajo la caja de herramientas. Viste que en ese comunicado él le echa la culpa a la oposición de estos 6 meses. Sí. Bueno, hubo obstruccionismo, pero es cierto que esta ley, recordemos que tuvo media sanción de diputados al inicio, con tutti li fiocchi, ¿no? Cuando era la ley ómnibus, no esta ley furgoneta, sí, ¿no? Era la ley ómnibus, tuvo media sanción y la retiró del Congreso, ¿no?, por esta cuestión del famoso principio de revelación, ¿no? Esto de mostrar quiénes son los que están en contra. Bueno, esto tardó muchos meses, ¿no? Ahora está. Y entonces yo creo, Silvia, que vos apuntás un tema en el que yo estoy de acuerdo, ¿no? Ha comenzado el momento de la gestión. Esto es, digamos, se ha salido de, ya que estamos en el Gran Premio de Austria, digamos, se han salido de boxes, ¿no? Y ahora el auto ya largó, ¿no? Ahora esperamos cómo gira, ¿no es cierto?, y completa vueltas y va satisfaciendo demandas concretas, ¿no? Hasta ahora ha sido un gobierno macroeconómico, ¿no?, con muchos problemas micro. Bueno, ahora vamos a ver cómo se aboca a la gestión, ¿no? Recordemos que todavía están los alimentos que el juez Casanelo dijo que había que repartir, todavía están en un galpón, ¿no? Claro. Entonces digo, imagínate, si no se pueden repartir estos alimentos, todo lo que el Estado tiene que hacer me parece que es un poquito más complejo, ¿no? Así que es otra etapa y se va a necesitar seguramente más gente y mejor, ¿no? Luis, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Te quiero consultar algo porque, bien, estoy un poco desorientado sobre la posición de radicalismo. Por un lado, De Loredo dice que no tienen ningún pacto con Milei, pero que apoyan las medidas. Por otro lado, Lustó parece tan opositor a Milei como el kirchnerismo. ¿Qué es el radicalismo frente a Milei? ¿Oposición dialoguista o oficialismo soft? Bueno, vos viste que el radicalismo
en términos de lo que son sus electores, ¿no? Votaron a Milei, muchos para no votar a Massa, ¿no es cierto? Entonces ya el electorado está en una situación, digamos, que no se puede decir que sean, digamos, los que portan la camiseta de Milei. Por otro lado, el estilo de Milei es un estilo que va muy en contra de lo que es, digamos, la prosapia radical, ¿no es cierto? Entonces, vos ahí tenés, digamos, un doble interrogante que me parece que genera todo esto que es visto como los mira el mismo radicalismo, supongo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, vos fíjate que está esta circunstancia de Loredo, ¿no? Vos fíjate que es Loredo, pero dicen de Loredo porque es del mismo, ¿no? Tiene que estar, ¿no es cierto?, en una cuerda floja, diciendo una cosa y haciendo otra. Y Martín Lustó, que fue claramente un opositor, finalmente fue el que dio quórum, ¿no es cierto?, para que esta ley tuviera aprobación en el Senado, ¿no? Imagínate que si Lustó no daba quórum, no se sentaba, claro. O sea, no votaba sentándose, como se dice, no había ley, ¿no? Entonces, este es el claroscuro del radicalismo. La verdad que es fácil la ecuación, ¿no? Si Milei tiene éxito, el radicalismo va a estar en problemas. Si tiene un éxito fulgurante, ¿no? Pero si Milei no le va tan bien, bueno, el radicalismo, ¿no es cierto? Porque, digamos, puede sobrevivir porque está compitiendo por el mismo electorado, casi te diría, ¿no? Es el electorado no peronista. Ahora, Luis, hay un punto muy interesante para seguir porque a la oposición la seguimos mirando, por ejemplo, con el PRO. Mauricio Macri ha tenido hace 48 horas una reunión muy importante en la casa de Jorge Triaca, muy cerquita de la Panamericana, junto a gobernadores, legisladores. La semana que viene va a haber una movida. Vamos a ver si para el mismo sector político de Macri también queda consagrado el manejo de la asamblea de ese partido, que es la que define políticas de alianzas. Y hay un run en el aire que tiene que ver con que el PRO quiere volver a ser el PRO y no una pata de la Libertad Avanza. También ahí hay un desafío, ¿verdad? ¿O pensás que tal vez el desafío del PRO por un lado o el desafío de volver a construir Juntos por el Cambio? Digo, una tercera pata en la política. ¿Lo ves posible? Mirá, vos has metido el dedo en la llaga, ¿no? Porque si tienen el 10% de diputados y el 10% de senadores, ¿no? Imagínate que la tarea de gobierno tiene que sumar. Macri, en primera instancia, ¿no?, es uno de los responsables de que Milei haya llegado a la presidencia. Lo digo bien, ¿no? Digamos, es uno de los hacedores de este fenómeno, ya que él mismo dijo, ¿no?, que el electorado de Juntos por el Cambio tenía dos opciones, Patricia Bullrich y Javier Milei, ¿no? Ahora, es una sociedad un poco complicada, porque Milei no es particularmente alguien inclinado al consenso, ¿no? Alguien a aparecer en la foto con los demás. Y menos con Mauricio Macri. Macri tampoco lo fue, ¿no? Entonces ahí tenemos realmente una pelea de vedettes muy estelar, digamos, y hay que ver qué hace cada uno, porque el PRO, digamos, está sufriendo inclemencias, ¿no? Claro. Viste que el PRO era una especie de, por un lado, ¿qué te puedo decir? A ver, con humor, ¿no? Porque es viernes a la noche. Perfecto. Una especie de parripollo disfrazado de ONG, vamos a decirlo así, ¿no? Con todo el cariño. Ajá. El parripollo quedó al lado de Ritondo y Santilli, la ONG quedó al lado de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Digo, ahora está arriba Macri, que es el dueño de la criatura, ¿no es cierto? El dueño de ambas cosas, que es el fundador, ¿no es cierto? Y no es un partido tradicional el PRO. Entonces, en todo este menjunje, vamos a ver qué pasa, porque Milei claramente muestra que no quiere hacer un pacto institucional con el PRO, ¿no es cierto? Casi el PRO está comiendo la misma medicina, ¿no?, que sufrieron los otros socios cuando fue gobierno, ¿no? Bien. Digamos, de verdad, fue una coalición electoral, pero no fue un gobierno de coalición. Luis, te agradecemos mucho esta conversación. Profesor Luis Tonelli, nos queda una pata muy importante para mirar, que es saber qué va a hacer la gente que acompañó la propuesta del presidente Javier Milei y que tal vez hoy está los que lo acompañan ciegamente y los que empiezan a tener sensaciones diferentes. El punto del electorado no es un dato menor, pero eso lo dejamos para la próxima y nos encontramos el domingo a la noche, a las 9 de la noche, ¿sí? Bueno,
Bueno, buen fin de semana. Gracias, vamos a mirar juntos el tornillo. Y mientras tanto, gracias Luis, los saludo. Leandro, sigamos hablando de economía porque llega otro mes, julio, y con julio también llegan aumentos. ¿Cuáles? Así es, llega julio, llegan los aumentos y no es un meme, vienen muchos aumentos pese a que el gobierno intentó pisar justamente tarifas de gas, de electricidad y no aumentar impuestos a los combustibles. ¿Cuáles son los aumentos que van a golpear los bolsillos de los argentinos? Por un lado, prepagas. Acordate que en julio se libera las tarifas de las prepagas y cada empresa decidirá cuál será el aumento sobre sus abonados. También aumentan los alquileres. Si vos tenías una ley de alquileres vieja, es decir, que es actualizada según el índice de contratos de locación, te va a aumentar alrededor de un 300%. Por otro lado, los combustibles aumentan, no mucho, porque el gobierno no aumenta el impuesto sobre los combustibles, pero para competir, o sea, para empardar la devaluación del mes de junio, en julio aumentan 2% los combustibles. Luz y gas aumentarán también siguiendo la inflación. En agua, en la provincia de Buenos Aires, en alrededor de 94 ciudades, habrá un aumento en la tarifa del 50% y los servicios de internet, cable y telefonía también se liberan, cada empresa decide, ya no está más aquel decreto de Alberto Fernández que la declaraba servicio público y habrá libertad de mercado justamente en el aumento de tarifas en julio. Muy bien, Leandro, esta noche además nos acompaña para darle una mirada política a todo esto que ocurre luego de la sanción de la ley de bases y el paquete fiscal y lo que viene en la ejecución de las medidas, el diputado nacional Ricardo López Murphy. Ricardo es además economista, como todos ustedes saben, un hombre con mucha trayectoria dentro de la Unión Cívica Radical, pero con una presencia fuerte dentro de lo que han sido, Ricardo, sus armados tradicionales, propios, dentro de lo que es la configuración de un partido, con buena mirada con el PRO, con la Libertad Avanza, o hoy de una manera crítica. Gracias por estar con nosotros. No, un gusto. Noches. No, yo integré Juntos por el Cambio desde el año 21, después de haber sido muy crítico de su gestión. Lo hice porque creía que el problema más serio que enfrentaba Argentina era la gobernabilidad, más allá de los problemas económicos. Es decir, claro, si hay gobernabilidad, los problemas se pueden enfrentar. Si no hay gobernabilidad, es muy difícil. Y bueno, traté de ayudar a formar una coalición, un programa, una respuesta. La verdad es que en el debate electoral y la opinión pública que nos había acompañado masivamente en el 21, no nos acompañó en el 23 y salimos terceros. Claro. ¿Y ahora? Habíamos ganado por una diferencia impresionante que había creado las condiciones de la gobernabilidad. Mi obsesión era ganar los 8 senadores que faltaban. Claro. Y ahora el presidente Javier Milei ha conseguido herramientas, las primeras 2 leyes, la ley de bases y el paquete fiscal, y en el Congreso daba la sensación de que habían dado un acompañamiento para que ahora el presidente no pueda decir que no hay herramientas y que se dedique a gestionar. Creo que es verdad, esa es una buena interpretación. Mucha de la gente que acompañó no simpatiza con el Poder Ejecutivo, lo hizo para darle instrumentos de gobernabilidad al presidente y era razonable que lo hiciera, o sea, casi en defensa propia. El país, ¿qué esperan ahora? Si no tiene gobernabilidad, es muy difícil de que pueda resolver los complejísimos problemas que tiene. Yo diría que el gobierno tiene un desafío enorme, que es instrumentar una ley muy potente. Una ley potente. ¿Y en qué sentido? Porque tiene 200... Bueno, porque es una ley que resuelve algunos problemas muy complejos que tiene la economía. Por ejemplo, la locura del segundo semestre del 2023 de derogar el impuesto a los ingresos y no votar el presupuesto. Eso fue una cosa delirante que ocurrió. Siempre yo recuerdo que Valle decía, Valle, no el que nosotros conocimos, el abuelo, Uruguay, no, el José Valle Verdone, decía: nunca pongan un ministro de Economía a cargo de la campaña electoral, porque puede ser un descalabro. Y efectivamente acá vimos un descalabro como nunca habíamos visto. Ahora, en esas condiciones, la ley resuelve 5 problemas que son muy importantes. Primero, resuelve la reposición del impuesto a los ingresos. Segundo, resuelve bienes personales. Acuérdense
La gente no se acuerda, pero la tasa de bienes personales se multiplicó por 9. Por 9. Yo todavía no me explico cómo sobrevivimos. O sea, esa esquilmación de la sociedad. Sí. Por 27 en el año 20. Parte de la reforma es volver a tasas históricas. Sí. El tercer capítulo importante ahí es la regularización impositiva. Mucha gente bajo el contexto de precios controlados, precios, digamos, precios cuidados. Control de precios, ha generado operación en negro, es decir, y con los controles de cambio más. Y ese proceso que fue muy grande en la Argentina, si uno lo quiere reintroducir en el sistema económico, necesita un puente. Pero sobre todo, hay muchos contenciosos debido a estas reformas, porque mucha gente no pagó esas tasas de 27 veces más grandes, fue a juicio. ¿Cómo se va a resolver eso? Bueno, algunos van a entrar en la regularización impositiva, no porque evadieron, sino porque están en juicio. Ahora, les Ricardo, sale más barato arreglar el juicio que seguir pleiteando. Hay una cuestión. Usted dice que no se explicaba cómo seguimos de pie, seguimos vivos después de todas las cuestiones que han pasado con esta materia impositiva. Y hay otros que no se explican cómo seguimos tranquilos y con gobernabilidad garantizada, con más del 50% de pobres, un alto índice de indigencia. Bueno, pero eso Perdón, son no terminé, 20 años de no crecer. Discúlpeme, no terminé de preguntar. El crecimiento de la pobreza arriba del 50 lo tenemos ahora. Muchos chicos en situación de pobreza. Y además esta cuestión que ahora tiene que ver con que hay familias donde se empieza a notar la pérdida del empleo. Más allá de que haya 20 años de pobreza y que sea estructural, el problema es que aumenta. ¿Hay una salida ahora para esto, con estas herramientas? Hace más de 20 años que la economía no crece. Sí. O sea, 20 años. Es un número asombroso. La productividad está más o menos en los niveles de 74, o sea, hace 50 años. Estamos en una situación dramática. Por eso digo, esa otra parte. En lugar de tener empleos formales, ha creado ambulantismo y empleo público. O sea, por eso se van los jóvenes a escaparse de la pesadilla que viene. Entonces, frente a eso hay que volver a crecer. Ahora, para volver a crecer hay que hacer dos cosas. Hay que aumentar la inversión, que es muy difícil, porque tiene que, a lo propio y extraño, que los ha robado hasta más no poder con impuestos extravagantes, decirle, vení que esta vez no te vamos a robar. Acuérdese el 11 de agosto del 19, cuando colapsaron los mercados. Sí. ¿Por qué colapsaron? Porque la gente dijo, nos van a robar todo. Y efectivamente ocurrió eso. Sí, generar confianza, que es vital para la economía. Bueno, usted tiene un problema que no es fácil. Y no es fácil porque usted tiene 9 default y 5 confiscaciones de depósitos. Está complicada la inversión. No, que eso es, si no hay inversión no hay crecimiento. Entonces acá hay que invertir. Una de las cosas que el país tiene una oportunidad es que tiene cosas que no hay en el mundo. Tiene energía, tiene cobre, tiene cosas que si las pudiéramos movilizar, si pudiéramos convencer que inviertan 100.000 millones acá, eso lo logramos poner en... Eso, bueno, es un tema difícil. Pero está el potencial, o sea, y además hay que convencer a la pyme, a todo el mundo, que vamos a actuar, no vamos a volver a lo que hicimos, que eso no es tan fácil. La reforma laboral le genera a las pymes una enorme oportunidad para emplear gente. O sea, ahí, ahora usted me dirá, bueno, pero necesita demanda. Sí, bueno, la demanda hay que crearla. ¿De dónde la vamos a crear? ¿Cómo? ¿Cuáles son los motores? Los motores están apagados. ¿Cómo reaccionó esta economía cada vez que tuvo que salir de estas crisis? Salió por el sector externo, por un vigoroso crecimiento de las exportaciones. Hoy usted eso no lo ve. Ese para mí es el problema más grave que tenemos. López Murphy, hoy había mucha expectativa en los mercados y en la política por la conferencia de prensa de Caputo Bausili. En esa conferencia no dijeron cuál es el plazo para levantar el cepo. ¿Se quedaron cortos con los anuncios? No, yo creo que una vez que usted se mete en un cepo es difícil salir. Hace 5 años que estamos encepados. Yo creo que eso es un régimen patológico terrible. Usted es muy difícil que usted invierta en un lugar. Yo he estado discutiendo en Europa, en Estados Unidos, este tema, y me decía, pero escúcheme una cosa,
Si la vez que fuimos nos robaron todo lo que pusimos, no vamos más. Es muy difícil convencer. Ahora, si además usted le dice, si vos entrás no podés salir, digo, no viene nadie. No viene. Entonces hay que resolver ese. El ministro cree que no lo pueden resolver. Yo creo que sí se puede resolver, pero no nos ponemos de acuerdo. Ellos, ¿cómo lo resolvería usted? Bueno, como se han resuelto todos los cepos en la vida, liberando. Eso es la única manera. ¿Pero no explotaría el dólar? No, si usted asegura que va a tener orden fiscal y usted ve que el superávit externo va a ser enorme, enorme, eso no lo va a explotar. Así en el 2012 se soltó y aguantó. Pero hoy no es 2012. No, bueno, digo, estoy diciendo, nosotros tenemos un problema de una crisis terrible. Hoy hubo un anuncio importante. Reconocieron que subestimaron la crisis. Eso, ahí empezamos por el camino. No le han explicado al país la gravedad de lo que recibimos. Entonces, hay salida así. Usted tiene que lograr que las exportaciones empiecen a crecer, y ahí ha tenido mala suerte, porque los precios internacionales son 20% más bajos que el año pasado. Vino esa carrasquilla, esa porquería que nos hizo perder 20 millones de dólares. Entonces, si hoy estuvieran los 16.000 millones de dólares, eso estaríamos más holgados. La economía estaría mucho mejor. Pero bueno, nosotros somos un país muy primitivo, dependemos del clima, de los demás, no dependemos de nosotros mismos. ¿Cuándo vamos a depender de nosotros mismos? Cuando logremos tanta inversión que tengamos mucho capital por trabajador, ya no nos vamos a depender ni del clima ni de los demás. ¿Usted es pesimista u optimista de cara al segundo semestre? Porque tenemos desafíos domésticos, también hay desafíos internacionales. Se espera que la Reserva Federal baje las tasas. Eso seguramente a Argentina lo ayude. Brasil tiene problemas. El problema más grande que tenemos es el de Brasil. Ese es un problema serio. ¿Y con los desafíos domésticos, cómo ve el segundo semestre de Argentina? Difícil, muy difícil. O sea, la Argentina tiene problemas muy complicados. Digo, es difícil también pensar, cuando uno miraba, yo perdí las elecciones, salimos tercero. A mediados del año pasado, o sea, ya por mayo, junio, yo tenía una responsabilidad muy grande en la campaña. El tema que me volvía loco era cómo íbamos a resolver el problema de la deuda con proveedores y de las reservas negativas. Eso, porque de golpe me aparecía ahí una cosa que nadie sabía dónde lo íbamos a sacar. La verdad que eso lo han cabalgado, a costa de que un enorme receso y de muchos problemas. Ahora tenemos que salir, y al cepo le tienen terror. Y yo le voy a dar un caso que es interesante. En el año 74, Alejandro B. Villegas, ministro de Hacienda del Uruguay, soltó el cepo. Para que ustedes vean el dramatismo de la situación de Uruguay, los precios del petróleo se habían multiplicado por 4. En Uruguay todas las exportaciones no cubrían los precios del petróleo. Y soltó. No sabe lo que fue ahí ese momento, pero se normalizó. Y eso también va a pasar acá si hacemos eso. Ahora, ese miedo de que la cosa se ponga inmanejable los aterra. Pero es que hay una diferencia. Esto es Argentina y acá los argentinos tenemos más que amor por el peso, pasión por el dólar, ¿no? No, pero los uruguayos también, o sea, no había diferencia. Ellos estaban en una situación mucho más grave que la nuestra. Ricardo, digo esto en función de cuál puede ser la reacción si rápidamente se suelta el cepo. ¿Usted es partidario de arriesgar? No, yo no soy partidario de arriesgar. Si usted sigue con el torniquete, pierdo el brazo. Es decir, usted me dice, mire, yo sigo con el torniquete porque tengo miedo que si suelto el torniquete, yo digo, cure, no siga con el torniquete. Entonces coincide con Domingo Cavallo, que también cree que... Bueno, él tiene ahí viene un punto que es importante. Una vez que usted dice, yo voy a liberar, puede tener una secuencia, ¿no? Puede hacerlo de golpe, como lo hizo Villegas, o lo puede hacer, o como lo hizo Pragay acá, o lo puede hacer más gradual. ¿Qué es lo que dice Cavallo? Cavallo dice, liberemos todas las operaciones menos los precios de importación y exportación. Entonces, usted ¿cuál es el problema de eso?
Cuando usted libera todo el resto, usted va a ver el valor verdadero del dólar. Claro. Porque ¿para qué tiene cepo? Para plancharlo. ¿Hoy cuánto valdría el dólar, Ricardo? No lo sé, ni lo sabe nadie. Lo que sí sé es que necesitamos aproximadamente 25.000 millones de superávit comercial para lidiar con nuestro problema. Nosotros nos quedamos sin reserva. Usted vio que Caputo dice, si nosotros tuviéramos la reserva, si mi abuela tuviera ruedas sería carreta. Claro. Es una cosa, yo digo, tengo un amigo que dice, a mí lo que yo necesitaría que alguien me haga millonario. Entonces tendría menos dificultades. Claro. Pero esas son cosas que no hay que ni mencionarlas. ¿El Fondo Monetario puede ser un amigo en este escenario? ¿Usted cree que puede llegar a dar un nuevo préstamo? No, bueno, porque ellos Ricardo, ahí, ¿cuál es el punto ahí? Los funcionarios dicen 15.000 millones de dólares, 15.000 No, bueno, millones de no, dólares, pero ¿no? es el punto ¿cuál es? Es en la misma discusión del 18. El fondo le presta para que usted no lo use. Y usted lo que quiere es usarlo. Claro. Usted quiere postergar los problemas, como al amigo mío este que quiere que le regalen, que lo hagan millonario. Él no quiere decir, uno dice, no, pero si vos ahorrás, trabajás, no, si yo quiero que de golpe se arreglen los problemas. Pero si te las gastaste la reserva, bueno, pues eso fue ayer, fue el gobierno anterior, yo si no tengo reserva, ¿cómo lo hago? Bueno, lo haces como lo hicieron los países asiáticos, exportando, dando confianza, trabajando duro, estudiando todo el tiempo, con mejores notas, con las cosas que nunca hicimos. Ahora eso hay que convencer al país de que ese es el camino de salir por el trabajo. Ricardo López Murphy, diputado nacional, le agradecemos mucho esta conversación que hemos tenido esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Nos quedamos preocupados, Leandro, ¿no? Por ese segundo semestre que viene en adelante. Nos seguimos viendo en el Congreso. Igual diputado, va a ser un gusto. Nosotros estamos ya a punto de irnos a lo que va a ser el último bloque de estas noticias a las 20:30. Quédate que te vamos a contar qué va a pasar con el clima muy frío para el fin de semana. Vamos. Viernes, qué noche tan fría. Nacho, contanos, ¿cómo terminamos hoy? Y fin de semana nos diste un anticipo. ¿Y ahora? Bueno, muchísimo frío a esta hora de la noche. 8 grados y medio es la temperatura sobre la ciudad. 7 es la sensación térmica, el cielo algo nublado. Y el viento está soplando del sudoeste a 8 kilómetros por hora con 61% de humedad relativa en promedio. Bueno, muchísimo frío. La visibilidad es normal de 10 kilómetros. Y mañana lo más destacado va a ser que ya la temperatura va a caer a una mínima de 3 grados durante horas de la mañana. Mañana sale el sol a las 8:01. El viento moderado del sudoeste que en la primera parte del día va a soplar sostenido a 23 kilómetros por hora. La humedad 55%. Humedad media, promedio. Y vamos a ver la máxima. Mirá la máxima. Solo 9 grados. Mañana va a ser uno de esos pocos días del año con una temperatura por debajo de los 10 grados. El cielo parcialmente nublado, baja sensación térmica, el viento fuerte del sudoeste a 30 kilómetros horarios. Y hacia la noche va a disminuir la intensidad de viento, la temperatura va a estar cerca de los 6 grados, el cielo parcialmente nublado y el viento del sur-sudoeste a unos 15 kilómetros por hora. El sol se va a ocultar a las 17 horas y 53 minutos. Fíjate qué frío mañana. Y el domingo viene lo interesante. El cielo completamente despejado. Llegan las heladas muy fuertes a toda la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad 1 grado de mínima. En el Gran Buenos Aires temperaturas negativas con heladas muy intensas y la temperatura máxima 12 grados. Lo bueno del domingo es que prácticamente no vamos a tener viento, bastante calmo en cuanto a que el viento, viste, nos da sensación térmica de frío y eso intensifica todavía más. Así que destaco el sol y el viento leve para el próximo domingo a pesar de ese gradito. Bueno, Nacho, a lo mejor al mediodía con este solazo que estás pronosticando nos animamos y salimos a la calle, ya me imagino, ¿no? Todos así embolsados, emponchados. Pero el frío no salgo, me quedo adentro. ¿No? ¿Ya hiciste planes? Y adentro. ¿Puertas adentro? Sí. Bueno, Nacho, gracias. Viernes, y hasta aquí te contamos todo lo que pasó a lo largo de la semana en tu ciudad, en el país y en el mundo. Después del frío del finde, te esperamos el lunes para seguir haciendo juntos estas noticias a las 20:30. Chau, que sea un gran fin de semana.